Bienvenidos a este canal. Personas con falta de amor, gente con el corazón roto, las únicas personas que atraviesan su triste realidad y se sumergen en el mundo de las ilusiones. Hoy les presento una serie para todos aquellos que aman el romance, un anime que es tan dulce y tan intenso, pero definitivamente sentirán conocer al personaje principal de la serie gracias a este tipo, que es tan feo. A pesar de esto, este anime se enfoca principalmente en la vida de un hombre que no es bueno para interactuar con mujeres, cuando un día cambia porque logra conectar con la más hermosa chica de la serie. Así que sin más rodeo, empezamos con el resumen. Si te gusta este contenido puedes darle like, suscribirte y activar la campanita de notificaciones. La historia gira en torno al estudiante de secundaria Takeo Good, de unos 2 metros de altura y un cuerpo muy fuerte. Esta persona es muy popular y amada por los chicos por su gran poder, pero, al contrario, las chicas no lo quieren, porque piensan que es un tipo poco atractivo y mucha gente incluso le teme, pero a pesar de que lo discriminan, sigue siendo muy positivo y amistoso. Lo más importante es que tiene un apoyo incondicional de su amigo Suna. Este es completamente diferente a Takeo, siendo muy popular entre las chicas. A pesar de esto, son completamente opuestos y se llevan bastante bien. Son muy cercanos aunque la vida los trate de formas muy diferentes. Seguramente hasta este punto puede que piense que Takeo que está muy jodido debido a que nadie le hace caso. Bueno, tal vez esté en un principio así, pero las cosas para protagonista empezarán a cambiar a partir de un pequeño incidente en donde él y su amigo fueron testigos de cómo un tipo quería tocar a una chica donde este va y la salva. Esta niña llamada Yamato comenzó a ser condescendiente con él, a menudo. ¡Oh my God! ¡Wow! Su primer método fue visitar a Takeo y darle un regalo como agradecimiento. En ese momento, el protagonista comenzó a sentirse feliz, pero después de un tiempo, pensó en la razón por la que la niña vino a verlo. No fue por él, sino por su amigo Suno. Por eso Takeo se frustró, aunque bueno, no duró mucho porque la chica había dejado su teléfono en su casa, a lo que ésta le dice que se reunieran por segunda vez, pero de nuevo creyó que Yamato quiere acercarse a él para conocer a Suno. El protagonista decide reprimir sus emociones para no sentirse triste, y de una manera muy noble caminó. Decide dejarlos a un lado, si esta persona es demasiado amable o demasiado tonto. Estás bien pendejo, bien pendejo. Yamato es conocida como una chica bastante pequeña con una apariencia muy frágil que da la impresión. Bueno, se lo dejo a su imaginación. No. Esta noche me voy a manosear. Lo otro que tiene esta chica es que es un poco tímida y un poco retraída, pero logra controlar sus nervios y llama a Takeo para volver a encontrarse, tratando de acercarse a el protagonista. Aunque no dio resultado porque Yamato piensa que Takeo la está rechazando, esta parte del enfoque Suna le da una oportunidad a la chica para que se arme de valor y confiese a los 7 vientos lo que siente por Takeo, estando este escondido en el lugar. Escuchó claramente los sentimientos de Yamato, a lo que él corresponde. Los dos terminaron siendo pareja. Desde aquí empiezan a hacer cosas de novio y empiezan a salir juntos. Como a Takeo le gusta tragar mucho, Yamato siempre le prepara varios platos. Pero conforme van las cosas desarrollándose la trama, empiezan a tener inconvenientes cuando arman un grupo de amigos para compartir y conocerse. Yamato encuentran a las amigas hablando mal de su novio, a lo que ésta le dice: Bueno, al final todo terminó saliendo bien ya que las amigas de Yamato se dieron cuenta de que Takeo es un hombre formidable, salvando a sus 2 amigas de un incendio, a lo que éstas le agradecen, cambiando así su forma de pensar de él, y a medida que va avanzando la trama empezamos a conocer a algunos de los personajes como Aizu Nakaba, la hermana mayor de Suna, que se preocupa por el protagonista, a lo que la pone a prueba a Yamato, ya que también tiene sentimientos hacia Takeo, aunque ésta nunca tuvo el valor para confesarle sus sentimientos. Por otro lado está Hayato Oda, que es su prometido, a lo que siempre lo está rechazando. Y por último tenemos Mariya Sayo, un personaje que le pone los momentos de cuadrito a Yamato, ya que le está por robar el novio, pero Takeo la termina rechazando. Podemos ver luego que están en algunas historias aleatorias, como que entran en la competencia del judo aunque nadie le puede hacer frente a Takeo,
Por otro lado, podemos ver un episodio perdido en las montañas, donde Yamato cae por un barranco y Takeo la salva, adentrándose a la selva. Hasta aquí ha llegado este video. Comenta cuál fue tu parte favorita. Si te gusta el contenido que hago, suscríbete a mi canal, comenta y dale muchos likes.